Estudiantes, chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Mi especialidad es la química, es en la enseñanza de la química en secundaria y primeros semestres de universidad. Bienvenidos, que nuestro tema hoy es ¿cómo es la nomenclatura de los alquenos? Vamos a hablar de el eteno. La fórmula mínima del eteno es CH, es un hidrocarburo, entonces está formado de carbono y hidrógeno. Por eso es la fórmula mínima. Solamente nos da la información de qué elementos químicos están componiendo las moléculas. Veamos cómo es la fórmula molecular. La fórmula molecular nos indica cuáles elementos químicos forman la molécula. En este caso son 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Esa es la fórmula molecular. Nos dice cuáles elementos químicos y cuántos átomos de esos elementos químicos. La fórmula estructural nos dice cómo es que se forman los enlaces entre los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno. Aquí tenemos que hay un doble enlace carbono-carbono y a esos carbonos se unen los átomos de hidrógeno, que son 4 en total. Veamos a ver cómo es la fórmula electrónica o fórmula de Lewis. Aquí nos ilustra cómo se forman los enlaces y cuáles son los electrones que se comparten para formar las moléculas. La fórmula general de los alquenos es CnH2 veces N, es decir, que de acuerdo al número de carbonos, el número de hidrógeno será 2 veces el número de carbonos. Como puedes ver, en esta molécula hay 2 átomos de carbono, entonces 2 multiplicamos por 2, el número de hidrógenos da 4. Ahora tenemos aquí cómo sería la formulación espacial, que nos dice cómo es que se produce el doble enlace carbono-carbono y cómo se están formando los enlaces carbono-hidrógeno para formar una molécula plana. Y nos indica la distancia que hay en los enlaces para formar la molécula, como es los enlaces carbono-hidrógeno con los enlaces carbono-carbono tienen una distancia de 120 grados. Lo mismo los enlaces carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno tienen una distancia de 120 grados. Aquí tenemos ejemplos de los alquenos. Aquí tenemos la molécula de eteno, tiene 2 átomos de carbono, por eso se llama et. Aquí no hay met, tiene que haber et, porque la característica de lo de los alquenos es el doble enlace entre átomos de carbono. Entonces tiene que haber mínimo 2 átomos de carbono. Aquí lo tenemos, el eteno, 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Vamos a la siguiente molécula que tiene 3 átomos de carbono, pero hay los 2 primeros átomos de carbono están unidos por doble enlace, como tú lo ves aquí. Por eso se llama prop. Y como tiene doble enlace, propeno. Vamos a la siguiente molécula que tiene 4 átomos de carbono, pero mira que entre el carbono primero y segundo hay doble enlace carbono-carbono
Entonces, como tiene 4 átomos de carbono, se llama but. Y como entre el primero y el segundo átomo de carbono hay doble enlace, se va a llamar buteno. Y aquí tenemos el cuadrito que nos ilustra los nombres para los alquenos. Desde el que tiene 2 hasta el que tiene 4 átomos de carbono. Y vamos aquí a nuestro cuadro para mirarlo. Si tiene 2 átomos de carbono, esta es la fórmula, y se llama ET. ET, recuerda, 2 átomos de carbono unidos, ET. La terminación es eno, eteno. Vamos al que tiene 3. Aquí está la fórmula y vamos al nombre. Como tiene 3, su nombre va a empezar por el prefijo prop. Entonces este es el propeno. Y como tiene doble enlace carbono-carbono, entonces propeno. Termina en eno. Vamos a la molécula que tiene 4 átomos de carbono. En este caso se llama but, pero recordemos que hay un doble enlace entre 2 carbonos, entonces es buteno. Recuérdalo siempre. Vamos ahora en este cuadro a ilustrar cuando hay moléculas que tienen más de 4 átomos de carbono. Del 5 en adelante, ¿qué es lo que sucede? Si la molécula tiene más de 5 átomos de carbono en la cadena, más de 4 átomos de carbono en la cadena, pues se toma el número de átomos de carbono y se coloca el prefijo que indica el número. En este caso es 5, es penta, o sea, queda penteno. 6 corresponde a hexeno. 7 corresponde a eteno. 8 corresponde a octeno. 9 corresponde a noneno. Y 10 corresponde a deceno. Recuérdalo siempre. Aquí vamos a ilustrar con moléculas que corresponden a isómeros. Veamos examinemos esta molécula. Vamos a examinarla. Tiene 4 carbonos. Se pueden ver allí. Y examinemos que entre el carbono 1 y el carbono 2 existe el doble enlace. Entonces, como tiene cuatro carbonos, 1, 2, 3, 4, se llama but. Pero como entre el carbono 1 y carbono 2 está el doble enlace, entonces esta molécula corresponde al isómero que se llama 1-buteno. 1-buteno, porque el doble enlace carbono-carbono está entre los carbonos 1 y 2. Veamos otra molécula que es una molécula isómero. Veamos esto. Tiene 4 carbonos. Vamos a numerarlos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Pero observa que aquí el doble enlace
está entre los carbonos 2 y 3. Por esa razón, vamos a examinar el nombre que tiene esta molécula, sería el 1, 2, 3, 4. Entonces es but. Como tiene un doble enlace, es buteno, es eno, buteno. Pero como el doble enlace carbono-carbono está entre 2 y 3, esta molécula es el 2-buteno. Son moléculas del mismo compuesto que se acomodaron de manera diferente. Como puedes ver, el doble enlace en una molécula está al principio y en la otra están los carbonos 2 y 3. Entonces, son moléculas del mismo compuesto, pero son moléculas llamadas moléculas isómero. Habrá algunas diferencias muy poquitas. Casi, podemos decir casi que es el mismo compuesto. Bueno, espero que esto te haya podido ilustrar para que le des nombre a los hidrocarburos que son alquenos. Dale me gusta, suscríbete, hasta la próxima.